Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un elemento sumamente interesante, los sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? ¿A razón de qué es lo que nosotros creemos o en todo caso estamos nosotros para poder un poco entender esta perspectiva? Si bien es cierto, nosotros planteamos pues que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que en los jueces al momento de aplicar el derecho penal en los diversos delitos cometidos por el ser humano ha implantado prejuicios y estereotipos que ha generado en su momento, ¿no es cierto?, una pérdida de la objetividad y una valoración negativa al momento de justamente de hacer una valoración de la prueba. Esta primera parte me gustaría introducir un caso sumamente importante para entenderse. Note usted que nuestro derecho obviamente ha evolucionado. Si bien es cierto, en la actualidad ya nosotros nos encontramos con este nuevo Código Procesal Penal que de nuevo es a partir del 2004 en adelante, donde jurisprudencias, o perdón, en este caso jurisdicciones como La Libertad, entre otras jurisdicciones, han tomado desde que llegó, ¿no es cierto?, el aplomo de poder adecuarse a este nuevo proceso. También existen algunas regiones, como en el caso, por ejemplo, de San Martín, que lo instaura recién en el 2010-2012, se instaura como tal, es decir, como una necesidad, y esto se convierte obviamente en la fuente principal. En Lima recientemente, o sea, hace menos de 2 años es que recién se están instaurando el nuevo Código Procesal Penal. Pero el sesgo cognitivo necesariamente está mirándose exclusivamente a cómo los jueces, digamos, con el Código de Procedimientos Penales en su oportunidad, decidían. Pero les voy a dar un dato más. Un dato que es sumamente importante para conocerlo. En el año de 1781 a 1782, note usted y apunte esta fecha, 1781-1782, localidad Cajamarca. En Cajamarca se había desarrollado una de las circunstancias más especiales. Un personaje de obras literarias, un personaje real, un tipo denominado Ciriaco, estaba litigando por la libertad de su mujer, que era esclava. Pero había una condición respecto a este escenario propiamente. ¿Y cuál era esa condición? Que existía una ley que se denomina la ley del vientre. Note usted, y lo vamos a apuntar para ser un poco gráficos, ¿qué es lo que nos da como premisas principales esta ley del vientre? La ley del vientre propiamente en su oportunidad establecía 2 supuestos que son sumamente importantes para que se pueda tener en conocimiento. Por una parte establecía que los hijos de hombres libres siempre concluían en que deberían ser libres. Y los hijos de hombres esclavos, en este caso, deberían ser, ¿no es cierto?, esclavos como tal. Hay una lógica en su pensamiento y esto deviene de un pensamiento que ya todos debemos conocer. No se olviden teorías propiamente que respaldan al derecho, y una de las teorías que respalda al derecho propiamente es la teoría pura del derecho, a la que nosotros obviamente la conocemos como el juspositivismo, como fuente racional, en este caso de decisión. Y por otra parte nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, al justnaturalismo. ¿Y por qué quiero recurrir a los sesgos cognitivos a propósito de este caso que en su oportunidad, en este caso el brillante escritor Fernando de Trasegni Granda nos narra esta historia? Porque un dato que ha sido importante para que nosotros consideremos que este parte por un tema de sesgo es que en esa oportunidad el juez naturalmente tenía que tomar una posición en base a los principios que se adecuaban. El origen en el derecho siempre ha estado entre el jus positivismo y el jus naturalismo. Es decir, o es la sociedad la que se adecúa a la normatividad o es las normas las que se adecúan a una sociedad. Esta es una decisión que un juez la tiene que tomar, es una posición. Pero ¿qué sucede? Cuando existe, para ese entonces en 1781 en el Perú, en Cajamarca exclusivamente, surge pues esta circunstancia especial denominada que los hijos de hombres libres siempre serán libres y los hijos de hombres esclavos siempre serán esclavos. Y Fernando de Trasegni Granda nos dice y nos narra una historia. Ciriaco d'Urtecho, un hombre libre, ha decidido litigar por amor y por la libertad de su mujer, Montserrat. Este escenario interesante nos abre un debate que nosotros debemos considerarlo como tal. Si nosotros nos situáramos en ese contexto propiamente de caso, eso en lo que la teoría de la argumentación le denominan los famosos casos difíciles.
Para eso pues tenemos ahí al gran Robert Alexi, Manuel Atienza, diciéndonos un poco cuál sería el nivel interpretativo que debemos tener. Note usted ante este caso y esta ley propiamente, esta ley nos deja a nosotros una perspectiva interesante, una disyuntiva, cómo es que debe resolver un juez. El juez debe resolver de acuerdo a sus criterios, a sus creencias, debe resolver de acuerdo a su cultura o debe resolver de acuerdo a lo que la normatividad ha establecido. Pero aún siendo este el principio al cual tiene que recurrir el juez, hay una situación difícil. ¿Qué pasa si un hombre libre se enamora de una esclava? Para ese entonces 1781. Que ese es el caso en concreto de Ciriaco de Urtecho. La pregunta es, si el caso se hubiese planteado en el supuesto de que ellos, en este caso Montserrat, estuviera embarazada, ¿ese niño era libre o era esclavo? Y si ese fuera la situación, ¿cuál sería la posición de un juez sin sesgos cognitivos? Sin aquellos estereotipos, como nos ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se refiere exclusivamente a algo. Ha implantado prejuicios y estereotipos de género que afectan la objetividad e influyen negativamente en la valoración probatoria. Nótese este caso. Si este contexto explicativo de sesgos cognitivos fuese una razón interesante, yo no me quiero imaginar cómo hubiese resuelto un juez en esa etapa una circunstancia tan especial como la libertad de una persona cuando está condicionada a un tema normativo. Ese es lo por todos conocemos, eso es por principio de legalidad, el juez tiene que apegarse a lo que la ley dice. Si eso pasa, no existe ningún sesgo, todo por el contrario, el juez simplemente ha razonado en función a la norma. Y eso tiene un valor. Eso es una valoración interna y las valoraciones externas, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero si fuese la circunstancia especial con el antiguo Código de Procedimientos Penales, que es en demasía, que todavía se sigue llevando acá en Lima, ahí hay un detalle. En su mayoría, los jueces solamente hacen una valoración interna. Es decir, simplemente a lo que la norma y la ley ha establecido propiamente o, en su defecto, lo que la jurisprudencia como tal nos ha dado razones y motivos para que así se debe desarrollar la elaboración de una sentencia. Note usted un caso extraído obviamente de la literatura, eso usted lo puede encontrar en el libro Ciriaco de Urtecho y litigante por amor. Obviamente este texto propiamente se encuentra en la página 12 en adelante, porque a partir de ahí ya propiamente el autor Fernando Trasegni nos empieza a narrar propiamente la demanda que interpone. Claro, en el libro ellos se llevan por una categoría totalmente diferente a la que nosotros explicamos, pero ya es un caso que obviamente nos genera a nosotros un perjuicio. A esto le quiero agregar solamente a este concepto un adicional, un plus. Lo que mi maestro Aldave siempre nos decía, ¿no? A los que vienen a la Van Premier, es decir, a los que están a primera hora, vamos a darle un plus propiamente en este caso como ejemplo. En el año 2003, se publica un libro muy interesante que es obviamente, en este caso, compilado y reproducido por la Universidad Católica del Perú. Concretamente, el editor es el filósofo Miguel Yusti, uno de los tipos más brillantes, la mente más brillante de este país. Y una de las primeras exposiciones que nos plantea a partir de la página 17 en adelante es, obviamente, la lectura de Martha Nussbaum, que es en defensa de los valores universales. Mire usted solamente para que tenga en cuenta cómo es que nosotros vamos a generar una línea transversal de los sesgos. En este texto, Nussbaum nos cuenta, nos narra una historia. Nos narra una historia de un personaje, en este caso una señora denominada Med Bayat. Med Bayat vive en una sociedad, es decir, en Rajastán, en un país en donde ellos tienen como política, o en este caso como derecho, obviamente es el derecho religioso. Ellos amparan propiamente las decisiones en función a la religiosidad. Parten de ese derecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las leyes religiosas que se han establecido en Rajastán prohíben que las mujeres y los niños deben trabajar. Pero Med Bayat tiene un problema. Adicionalmente a que las leyes también permiten que los hombres puedan tener 7 mujeres, solo que le generan una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición es que los hombres pueden tener 7 mujeres siempre y cuando le den la misma calidad de vida. Dicho esto, pasamos al ejemplo que nos plantea Martha Nussbaum. Nussbaum dice que Med Bayat está sumamente preocupada porque su preocupación se basa en 2 derechos. ¿Qué va a comer?
y si no come, morirá. Y si quiere ejercer su derecho al trabajo, morirá porque ahí será apedreada. Y sus hijos tendrán hambre porque sus hijos tampoco podrán trabajar para comer. ¿Qué pasa? La ley ha prohibido que las mujeres y los niños salgan a trabajar porque el único que sí puede trabajar y le puede dar calidad de vida es el hombre. Pero a Ahmed Bayat le ha sucedido un gran problema existencial. ¿Cuál es el problema? El marido, el esposo, quien estaba a cargo del sostén de la familia, ha fallecido. Y Ahmed Bayat no puede trabajar porque tiene prohibición, pero Ahmed Bayat tiene hambre. Sus hijos tienen hambre. Ahmed Bayat tiene necesidades. Sus hijos también. Ahmed Bayat necesita que alguien como ustedes que me están escuchando, operadores jurídicos, estudiantes, cierto, que puedan escucharnos, que necesita que nosotros le otorguemos una salida, una solución. ¿Cómo le podemos dar soluciones en ese contexto? ¿Cómo nosotros podríamos ayudar? Aplicando valoraciones internas, lo que llamamos motivación interna o motivación externa. Aplicando aquello que nos acompaña a nosotros, lo que nuestro corazón dice, lo que nuestra mente dice, lo que nosotros creemos como tal. Aplicamos el derecho desde el Perú a que se haga extensivo, ¿no es cierto?, hasta Rajastán, o simplemente empezamos a decir, espérate un momentito, esta es una discusión de un derecho universal y por la otra parte es una discusión de derecho esencial. Yo opto que mis derechos, el derecho del ser humano a la libertad debe ser el mismo en Perú, debe ser el mismo en Rajastán, debe ser el mismo en Tayikistán, como que debe ser lo mismo en España, en Alemania y a donde nos vayamos. Las libertades son las mismas. Pero para los que han estudiado derecho entenderán también, derecho romano me refiero, entenderán que existe también un derecho de gente y derecho de ciudadanos, propiamente establecido, derecho de personas, perdón. ¿Y qué significaba? Que estos podrían ir en el camino, ¿no es cierto?, con ciertos derechos propios y eso en el tiempo se ha reflejado de una naturaleza especial. Entonces, frente a este caso de Martha Nussbaum como caso difícil, lo que se exige y lo que se pide en realidad a aquellos que están en el acervo, ¿no es cierto?, de constituir justicia, es decir, nuestros jueces, deben limpiar en absoluto la posibilidad de contaminarse de sus creencias, de contaminarse de aquella circunstancia especial que a él le parece que esa es una etapa o una circunstancia muy, muy común, muy repetida. Entonces, ante esas situaciones puede que muchos magistrados, ¿no es cierto?, simplemente razonen a veces con el corazón, a veces con el hígado y a veces simplemente con la mente. Y no estamos hablando del producto intelectual de una valoración, ¿cierto?, probatoria, sino simplemente de una valoración sesgada. Y que podría en el tiempo generar injusticias. Y las injusticias en este país, señores, se transgrede y se transforma en protesta. Y cuando es una protesta es la postergación de este país. Y si existe postergación, existe violencia estructuralizada. Y finalmente tenemos la pobreza y a veces pobreza mental que algunos todavía mencionan que eso deviene de la corrupción cuando en el fondo se trata de una operación mental, analítica. Y a veces ese razonamiento no funciona bien. Entonces, frente a esa situación, regresamos a este caso. En el Perú, nuestro nuevo Código Procesal Penal nos ha establecido que tiene un sistema de valoración en la prueba penal, estatuto que se regula de forma de indagación en los hechos dentro de un proceso. Entendiendo esta situación que, para que un juez finalmente pueda, ¿no es cierto?, en el caso de juzgamiento, en la etapa de juzgamiento, ya sea un juez unipersonal, ya sea el juzgado, en este caso un colegiado que está constituido por 3 jueces, correcto, a partir obviamente de los famosos colegiados, los órganos que están a cargo, ¿no es cierto?, de casos que son mayores a 6 años y casos menores a 6 años van los juzgados unipersonales, luego van al colegiado si son mayores a 8 años quienes están obviamente actuándose en etapa de juicio oral. ¿Qué nos dice propiamente? Que nosotros tenemos un sistema de valoración. Actuación probatoria se llama en esa etapa. Ustedes habrán entendido que en las actuaciones probatorias nos encontramos frente, ¿no es cierto?, a declaraciones propiamente, que son declaraciones personales o documentales, ¿correcto? Las personales obviamente son las testimoniales, propiamente que estas van a ser actuadas y valoradas. Y las documentales las podemos encontrar obviamente en la calidad, no solamente de documentos, sino otras que puedan coadyuvar a tener una mejor situación y poder llegar a una verdad.
pero también tenemos las periciales, ¿no? Y las de oficio que pueden realizarse por parte de los magistrados si creen conveniente o existe la sospecha de que hay vacíos que deberían, ¿no es cierto?, suplirse en este caso con algunos documentos que han surgido propiamente del debate probatorio. Por lo tanto, es un Estado basado en el Perú al menos, es un Estado garantista. Entonces, si te da todas esas opciones, entonces da la posibilidad de que tanto el representante del Ministerio Público como la defensa técnica puedan, ¿no es cierto?, a través de sus estrategias, tratar de convencer, en este caso al juzgador, cuál de las posiciones es finalmente la que debe recaer en la construcción de su verdad material denominada sentencia. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Pasa lo siguiente. En este caso, uno de los autores, Alejo, en este caso, Sistema APA, por cierto, que es lo que nosotros tenemos que hacer, basado en una tesis, nos ha establecido lo siguiente. Argumenta que este sistema le permite al juez evaluar la prueba libremente, pero dentro de los límites de las reglas lógicas empíricas, ya que se determina el valor probabilístico de cada medio de prueba mediante la evaluación de la prueba. Valga esta última parte una redundancia interesante, pero ¿qué es lo bacán? ¿Qué es lo interesante que debemos sumar de esta primera perspectiva? Es necesariamente lo que nos dice, bajo las reglas de las lógicas y las empíricas. Lógicas y empíricas. Lógicas que todos conocemos, aquellas constituidas como pruebas directas. Eso es, en concreto, valoración o motivación interna. No hay forma de que te salgas de ese contexto porque eso es lo más lógico, lo más real, lo más visible. Y cuando habla de las empíricas, necesariamente tenemos que tallar o entender que probablemente hay las denominadas pruebas indirectas, pruebas indiciarias, o existen obviamente otro tipo de pruebas que se van consiguiendo, que están debidamente consignadas, ¿no es cierto?, en las teorías y los argumentos que vaya a plantear cada parte. Así que va bien hasta esa perspectiva. Bien, continuando, en este caso con las diapositivas, nos encontramos con lo siguiente. ¿Cuántos tipos de sesgo son los que tenemos o que por lo menos se conocen según jurisprudencia? Porque esto es un dato interesante que surge a propósito de una jurisprudencia que nos ha establecido estos tipos de sesgos. Propiamente nos habla sobre 3. El sesgo retrospectivo, el sesgo de confirmación y el sesgo de grupos. Vamos a hablar en concreto algunas sentencias, que ese es el punto de esta exposición, pero van a darse cuenta que en su mayoría, los sesgos que más se repiten en recursos de nulidad, en muchas de la elaboración de las sentencias, siempre tienen que ver con el sesgo de confirmación. En algunos casos solamente hemos encontrado sesgos de grupo y rara vez encontramos los famosos sesgos de retrospectividad. Ahora vamos a continuar para saber de qué se trata esto. Los sesgos de confirmación, los famosos confirmation bias, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice, no? Se caracteriza por la tendencia del sujeto a filtrar una información que recibe, de manera que, de forma inconsciente, busca y sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman su propia posición inicial e ignora y valora las pruebas argumentadas que no respaldan la misma. Recuerdo alguna vez, y esto es a manera de anécdota, queridos amigos que están escuchando esta clase, recuerdo mucho que en algún momento nos tocó a nosotros ejercer una defensa, ¿no?, en este caso por tenencia ilegal de arma, caso en concreto. Y estábamos muy bien dentro de la perspectiva, las defensas, en tanto el Ministerio Público hace un buen planteamiento y va completo, es decir, con todos sus argumentos, con todos sus elementos de prueba. Y el argumento estelar, obviamente, estaba basado en el tema de la pericia y que éste habría en su oportunidad realizar. Dentro de la pericia, lo que establece los criterios periciales es que se haga la famosa prueba, ¿no es cierto? Si es que está operativa o no operativa. La única razón para que el perito diga si es operativa o no es que haga la famosa prueba, es decir, haga los disparos, y si ésta dispara correctamente, entonces es operativa, por lo tanto, ¿no es cierto?, amerita dentro de la circunstancia especial una valoración como tal. Ya está, la tenencia de por sí ya es un hecho en concreto, pero lo que define, según jurisprudencia, es que si esta está operativa o no operativa. Todo va bien en el proceso, generamos los argumentos, pero ponemos en cuestionamiento un primer punto. El primer tema que se cuestiona por parte, en este caso, quien habla, esa es una experiencia propia. Cuestionamos obviamente la utilización de la pericia. Cuestionamos si esa pericia en realidad era la última que se había realizado, es decir, según resolución, en pericias propiamente en balística existen 4.
Y habíamos preguntado cuál de las 4, ¿no es cierto?, que se habían pronunciado es que el perito había recogido como tal para elaborar, como una cuestión de forma. Ese es el primer tema. A lo que el perito no nos llegó obviamente a decir. Y cuando hablábamos de si el señor finalmente disparó, nosotros preguntamos cuestiones netamente básicas y objetivas. Si nos puede decir exactamente en qué parte, ¿no es cierto?, de su centro había generado la prueba de disparos, cuánto tiempo es el alcance de cuánto por cuánto y si se generan. Empezamos a preguntar cuestiones evidentes que son de la lógica natural. Y por lo tanto, nos dimos cuenta de algo. El perito generaba mucha contradicción. En principio, para la elaboración no había recogido digamos, la resolución original con el cual se debe, ¿no es cierto?, hacer la estructura de su pericia. No los había recogido. Había simplemente recogido un machote y como tal había pues, elaborado su propia. Pero también teníamos duda porque nos dimos cuenta que en el arma propiamente sí tenía un problema, producto de que el perito incluso dijo que para disparar tenía que haberle puesto una cinta negra y con ayuda de esa cinta recién disparaba. De plano ya tienes ahí una segunda observación que nosotros habíamos introducido con todo. Pasó el proceso, fuimos obviamente a los debates, argumentos, las teorías finales por parte del Ministerio Público, la defensa, en este caso nosotros. Y manteníamos la leve esperanza de que nosotros finalmente íbamos a ganar el caso. Al finalizar, el caso se pierde. Se perdió. El juez finalmente le dio la razón a Fiscalía. Y hasta ese contexto no hubiese pasado nada si es que no fuera algo sumamente interesante. En este mundo pequeño, por cuestiones académicas y propiamente de clase, el juez también es un gran académico, es un docente universitario, que, pues, siempre en conocimiento. Sin querer, un momento se empieza a conversar y él mismo toca un tema y me dice, oye, Juan Carlos, tu cliente, yo creo que tenías razón respecto a que no se había hecho una correcta valoración, por lo tanto no habría opción a que se le pueda condenar. Pero te voy a contar algo. Yo al final termino condenando a tu cliente por una sola razón. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Anaconda, tomé una mototaxi. Fue el señor que a mí me había robado. Y me acordé de eso cuando iba a emitir la sentencia. Así es que él es delincuente, Juan Carlos. Y si es un delincuente, no le podemos dar. Nótese solamente esta última parte. Y recuerde lo que dice acá. Note el primer sesgo, que es el sesgo de confirmación, perdón. Retrospectivo. Al valorar determinados hechos pasados, ¿cierto? Estamos, sesgo, acá estamos. Al valorar determinados hechos pasados, el sujeto no puede abstraerse de las consecuencias de los mismos, de manera que incurre en una tendencia al considerar a partir del conocimiento de las consecuencias las acciones que las mismas eran previsibles desde el principio. Resulta, pues, señores, que nosotros, en ese contexto, ¿cierto?, nos encontramos en una situación sumamente importante. Pasa que muchas veces el juez hace, ¿no es cierto?, en esta perspectiva, ¿no es cierto?, una circunstancia ya no de lo que en el juicio pasó, sino hace una circunstancia de valoración de aquello que podría en el tiempo pasar y prever, o simplemente se obvia, ¿no es cierto?, esta valoración que debe ser el motivo de su elaboración de sentencia y pasa simplemente a una cuestión de subjetividad. Subjetividad, y en esa subjetividad, en la creencia de que está haciendo el bien, finalmente termina obviamente emitiendo una sentencia. Que si es que no eres abogado, probablemente dirás, pero está bien, si al final el pata era un delincuente, entonces no tenía opción a que se le pueda dar una oportunidad. Ayer justamente con mis alumnos les decía algo sumamente importante. Les decía, cuando el gran maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, que por cierto lo trajo LP, en alguna oportunidad, que es en el 2004, él llega a la Universidad Nacional, traído por la Universidad Nacional de Trujillo, y se le hace una gran pregunta que es incluso ya casi un refrán de muchos juristas. Cuando le dicen, doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ¿qué debemos leer para aprender derecho? ¿Qué libros deben leer los estudiantes para aprender derecho? Y Raúl Eugenio Zaffaroni contesta con una elocuencia directa, contundente, diafaz, y le dice, tiene que leer de todo, menos derecho. El principal problema es que nosotros a veces solamente queremos que se resuelva con normatividad, cuando en el contexto real, señores, tenemos que entender al ser humano en su conjunto, en su totalidad, en saber qué es lo que nosotros hemos hecho como tal. Y eso es, como digo,
en el caso en concreto que resuelve el juez resolvió con su conducta, con su idiosincrasia y con sus recuerdos, porque él recordó que esa persona en algún momento le había perjudicado a él. Y por lo tanto, al haber sido perjudicado, obvió, ¿no es cierto?, aquellas actuaciones procesales, aquellas actuaciones probatorias y finalmente decidió con aquello, ¿no es cierto?, que en retrospectiva él tenía respecto a esa condición. Y en este caso en concreto nos ha narrado pues ejemplos internacionales dos, que son excelentísimos temas que a nosotros nos debe generar. En principio, los riesgos de estos sesgos han tenido incluso algún reflujo jurisprudencial. Es así que la Corte Suprema de los Estados Unidos, 1966, aplicando el caso Graham John Derek, sobre todo acá dice que los tribunales deben estar, ¿no es cierto?, en guardia para no caer en el uso de vicios de retrospectividad. Sencillo. Este es un caso que incluso se puede velar y es uno de los casos más emblemáticos porque este caso en concreto se trabaja sobre patentes. Resulta que había una persona, concretamente Graham, quien había hecho una patente respecto a cómo es que podrían hacerse mejor los arados. A partir de los tractores, no sé, hoy ustedes pueden ver, por ejemplo, a esos tractores cuando hacen arado, los que son obviamente gente de campo debe conocer, ¿no es cierto? En el caso en concreto hay tractores y tienen unas, unas máquinas especiales que coadyuvan a hacer los arados. Antes de que pase estos tractores y existan máquinas en donde hacen de manera inmediata los arados, normalmente en tiempos no muy antiguos, pero sí más o menos del 90 para atrás, en algunos lugares agricultores lo hacían simplemente con las famosas yunzas, ganados. Y a sus ganados obviamente le acompañaban unas máquinas, una y dos, que eran especiales para los arados. Pero resulta que Graham en realidad lo que hace es una nueva invención. Y dice, bueno, en los tractores podemos nosotros hacer una suerte de algunas máquinas especiales para que éstas, ¿no es cierto?, coadyuven también al arado. A lo que posterior, al hacer su inscripción, se da con la sorpresa, en este caso, que la empresa de Johan Derek, que es una empresa muy grande, aparentemente habría tomado su idea. Pero en razón a que, si bien es cierto, este propone, digamos, con 4 pinzas, concretamente Johan propone con 2 más, 2 adicionales que eran 2 pinzas especiales. Una de las cosas interesantes, ¿por qué? Porque esta jurisprudencia, nótese, acá en retrospectividad, en un principio ha servido sobre todo para delimitar una de las situaciones especiales, patentes. Tal vez en el Perú el tema de patentes no es muy tocado, no es muy usual, pero las patentes a nivel internacional sí han tenido muchísima trascendencia, sobre todo en el reconocimiento, ¿no es cierto?, a quien le pertenece esa idea originaria. Y ese contexto es la que ha desarrollado propiamente esta jurisprudencia. Esta jurisprudencia, ¿por qué se utiliza un sesgo retrospectivo? Porque acá se otorga la razón en acreencia de uno de los jueces o dentro de los que por conocimiento se tenía que ese tipo de trabajo le pertenecía al señor tal. Por lo tanto, así la otra parte haya presentado pruebas, evidencias de que este no era el mismo trabajo, sino que tenía una diferenciación especial, aún siendo así, ellos deciden, en este caso, hacer la inscripción de este primer trabajo. Porque dicen, no, pero es que él sí ha sido el original, la otra parte se ha copiado. No, pero es que en la prueba se demostró, bajo pericias y argumentos, de que no había una copia, sino que han tenido la coincidencia, pero no necesariamente era igual, sino que habían agregado 2 temas más. Y que tenían una particularidad de instalar de manera diferente. Aún teniendo esa diferenciación de actuación probatoria, los jueces deciden otorgarle la razón a este primer caso. Es decir, en este caso al señor Graham. Le otorgan la razón como tal. Esta fue llevada obviamente en la Suprema y la Suprema finalmente determina que en ese contexto se ha elaborado una resolución, una sentencia, ¿no es cierto?, con un sesgo propiamente, un sesgo retrospectivo. Y otro caso interesante, y esto sí tiene que ver por historia, disculpen que todavía estamos en el contexto histórico, ya llegamos a lo penal, que les va a encantar. Otro célebre ejemplo es las evidencias del influjo, en este caso del sesgo de las decisiones judiciales, constituyen una sentencia dictada por el Tribunal de Nueva Jersey en el año de 1931. Ojo, 1931. Grábense eso por lo siguiente. Haciendo responsable al administrador de la Trush, en este caso una empresa, por no haber vendido acciones propiedades en la compañía justo antes del crack bursátil de 1929. Recuerden porque en 1929 la literatura nos dice que existe el famoso Viernes Sangriento.
El Viernes Sangriento es de 1929, toda vez que fue la caída del Gran Crack, es decir, la noche negra propiamente para la bolsa de valores de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Acá se hace un tema interesante. Resulta que había una empresa que se dedicaba obviamente a la venta, en este caso en concreto de propiedades, pero que en ese contexto, días previos, ya decidió no vender esas propiedades. Se quedó como tal. Ante esa situación, para ellos generó una sospecha. Dicen, este señor no vendió las casas, no vendió las propiedades porque tenía conocimiento que algo iba a pasar. Y entonces lo hizo adrede y a propósito, y por lo tanto ha perjudicado a los miles y miles de personas y a la economía de este país. Por lo tanto, sentencia. Emiten. Y eso es lo que se tiene que, obviamente, prohibir en un razonamiento. Un juez no puede deducir aquello que no se ha debatido. ¿Cómo es posible que un juez, y esto es una regla básica del derecho procesal penal, juicio oral, solamente el juez se puede pronunciar por aquello que ha sido objeto de debate? Si existiese algo que no se ha debatido y está en la cabeza del juez, este es un sesgo. Este es un sesgo obviamente retrospectivo. Y eso es una prohibición y eso es un perjuicio a la verdad material que se tiene que construir en cada una de las sentencias. El sesgo de confirmación. De esto vamos a hablar a través del recurso de nulidad 320-21, como también el acuerdo plenario el 02-2017 y el recurso de nulidad 324-2019 Callao. Les va a gustar porque eso sí tiene que ver con valor probatorio, pericia y sobre todo testimonial. ¿Y por qué es importante? Note usted lo que dice. Se caracteriza por la tendencia del sujeto a filtrar una información que recibe de manera que, de forma inconsciente, busca y sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman su propia posición inicial e ignora y valora otro tipo de pruebas. Interesantísimo. Porque este es el sesgo que naturalmente los vamos a encontrar. Los que estamos siempre en el litigio, ya sea el Ministerio Público, ya sea la defensa técnica, se va a encontrar casi siempre con este tipo de sesgo. Y no solamente en una actuación, en este caso, delitos de corrupción de funcionarios. No. Ni tampoco es en los delitos, en este caso, del TIC, tráfico ilícito de droga. Tampoco de violación sexual. Resulta que lo vas a encontrar en delitos tan menores, tan comunes, tan pequeños, que en realidad a nosotros sí nos preocupa. Una chiquita. Las famosas medidas de protección. Sí, las famosas medidas de protección contienen exactamente este sesgo de confirmación. No les importa si existe prueba, si hay o no valoración, si la prueba, por ejemplo, te arroja propiamente de que aquella que ha denunciado le han dado incapacidad médico-legal un día y al denunciado, obviamente, ¿cierto? Le han dado incapacidad médico-legal 15 días. No le importa. Lo que le interesa exclusivamente esta ley que se ha generado es que si tú denuncias, te otorgo tu medida de protección. No me interesa analizar más allá. Es que tú denunciaste, debes estar en peligro. Se entiende así. Y se entiende que la característica respecto a la mujer es lo más débil que existe. Por lo tanto, hay que protegerlo como dé lugar. Y la valoración, y la prueba, y las acciones, y el razonamiento. Se entiende que obviamente debe haber una proporcionalidad. Un razonamiento idóneo que tiene que realizar el magistrado, pero solamente para los ejemplos, porque ya les voy a llevar a desarrollar otro tema. Fundamentando en los sesgos en la búsqueda, interpretación y de almacenamiento de información han sido utilizados para explicar la perseverancia de creencias y la polarización de actitudes fundamentadas como desacuerdo, es más, polarizados. Este sesgo de confirmación calza, pero exactamente con algo que casi siempre los magistrados nos han mencionado. ¿Saben cuál es la palabra mágica, única, para introducir un sesgo de confirmación? El mensaje que le vamos a dar a la sociedad. Si bien es cierto, aquí se ha debatido, se ha valorado, pero para esta judicatura, pero para este juez, para este colegiado, creemos importante cuál es el mensaje que le estamos dando a la sociedad. Y en el preciso momento que te mencionan cuál es el mensaje que le vamos a dar a la sociedad, olvídate que dentro de los argumentos va a estar aquello que tú has debatido. Motivación aparente. Porque es cualquier motivación menos aquello que se haya debatido. Por eso es un clic, ese es un tips que se lo estoy dando para que cuando entiendan que ya los jueces empiezan a motivar en función a qué dirá la sociedad, técnicamente no va a motivar aquello que se valoró, sino que va a motivar aquello que cree.
que debe ser. Y cuando viene el deber ser, que es una razón para nosotros interesantísima, muy buena, una posición filosófica, pero esas posiciones filosóficas, si no han sido introducidas en los temas de debate, no podrían salirse o ser argumentadas porque eso inhibe, nulifican propiamente las sentencias. Y lo peor, lo que es peor, ¿no es cierto?, generan agravios a derechos fundamentales de las personas. Y finalmente, los sesgos de grupo. ¿Qué significa? Esta técnica cognitiva provoca el error de valorar de forma injustificadamente homogénea las actitudes, actos y opiniones de personas que pertenecen al mismo grupo. Y por la sola razón de pertenencia a ese grupo, esos prejuicios pueden ser tantos positivos como negativos y pueden darse por la pertenencia o no del propósito del sujeto de grupos. Acá es un caso genial. Casos que vamos a encontrar casi siempre. Hoy, por ejemplo, está muy de moda, porque a veces creo que es una moda, pero para mí, aparte de moda, es un tema de estrategia. Hoy de moda, por ejemplo, voy a investigar a un alcalde. Listo. Que ha cometido delitos de corrupción. ¿Cuánto tiempo necesitas? Lo que ha establecido nuestro Código Procesal Penal respecto a los plazos. Ya, pero agrégale una palabrita más, que es crimen organizado. Que él es el alcalde es el cabecilla de una organización criminal que se ha venido desarrollando desde las más altas esferas y que ha tenido contacto con los empresarios y que sus súbditos, en este caso obviamente los funcionarios, han servido para tal. Y se diría acá que tenemos colaborador eficaz, testigo impropio, testigo en reserva, prueba indiciaria, pruebas indirectas. Tenemos todo, prueba trasladada. Pero se basa en un tema interesante, ¿no? Solamente quiero que sepan, por si acaso, ese no es el sesgo. Lo que viene es lo que va a pasar. Entonces, cuando hay, por ejemplo, 8 personas que están siendo procesadas, a veces, aunque el fiscal no haya siquiera actuado, desarrollado un hecho en concreto por el cual se le imputa la responsabilidad penal a uno de aquellos, de los 8, de 7 se encargó de decir cuál es el hecho en concreto que habría realizado, pero hay un último que ni siquiera lo ha tocado. Ni siquiera lo ha mencionado. La defensa técnica tampoco ha observado porque dice, bueno, si no hablan de mi patrocinado, por lo tanto tiene que ser absuelto. Pero resulta que ese que nunca se le tocó es el alcalde. Resulta que ese que nunca se le tocó era el empresario. Resulta que ese que nunca se le tocó era el logístico. Resulta que ese que nunca se le tocó tenía una función especial. Pero el Ministerio Público no lo ha tocado, no lo ha valorado. No ha introducido elementos de prueba contra este, pero es parte de la organización, es parte del grupo. Por lo tanto, los jueces al momento de hacer una valoración con sesgo de grupo, dice, bueno, si bien es cierto no ha dicho sobre esto, de esto no nos podemos pronunciar, pero como son los 8 y los 8 son acusados y los 8 se habrían cometido, esta es una acción no individualizada, sino es una acción copulativa. Por lo tanto, si yo condeno al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, los otros, como consecuencia, condenados. Y las cuestiones individualizadas que nos exige propiamente el debate, ¿dónde queda? ¿Dónde queda aquello que nosotros tenemos que ejercer como un derecho a la defensa cuando existe conocimiento? ¿Dónde queda? O simplemente vamos a ir, como son más de 2 personas, por lo tanto, la suerte del primero es la suerte de todos. No es así. Esa no podría ser una razón, pero cuando tenemos ese tipo de situaciones, obviamente nos encontramos ante los sesgos de grupos. Otra, y esto es un caso ya simplemente de la que sale. Se acusa a 5 personas de haber cometido vandalismo. Y ahora que está de moda en Lima, vandalismo. ¿Y cuál es el hecho en concreto? Que al momento que se cometieron esos actos de vandalismo por las calles de Lima, estas 5 personas se encontraban en el lugar de los hechos. Y hay un detalle más, según la Policía y Inteligencia, la Policía Nacional del Perú, es que esos 5 pertenecerían, ¿no es cierto?, a la barra brava, en este caso, de Universitario de Deportes. Por lo tanto, al juez ya no le interesa saber cuál fue la acción propiamente, si se delimita o no se delimita, si la fiscalía lo va a discutir o no lo va a discutir, si los abogados hablaban de excepciones, si decían que es improcedente, que el hecho no existe, que es atípico, típico, no interesa nada. Son barristas. Y como son barristas, son delincuentes. Y a un delincuente hay que condenarlo. Si cometieron uno, no interesa, son delincuentes. Total, son delincuentes menos, delincuentes más, a la gente nos va a aplaudir. Sesgo de grupo.
No le importó la valoración, la actuación, no le importó las razones jurídicas, solamente le interesó, son barristas. ¿Qué, los 5 son barristas? Condena, condena absoluta. O viceversa, como lo dice propiamente el concepto, que son personas y que pueden generar prejuicios tanto positivos como negativos. Puede ser, ¿no?, que le dicen, oye, ¿a quién están investigando? No, lo están investigando, por ejemplo, a los famosos de cuello blanco. Hay que darle presión preventiva a todos esos alcaldes y presidentes. Y los de cuello blanco, no le podemos dar a ellos. Ellos sí están bien, ¿no? Ya han prometido, ya han firmado acá un acuerdo de que nunca más lo van a volver a hacer, por lo tanto ahí quedó. Eso es lo que en algún momento el gran Lombrosio, César Beccaria, derecho penal, historia del derecho penal, necesariamente nos centramos en Italia, ¿no? Lombrosio, Beccaria, que teníamos nosotros obviamente dentro de los temas más importantes, sobre todo Lombrosio, que decía el famoso delincuente de cuello blanco, ¿no? Esos que siempre eluden casi toda la justicia por su condición. Y a veces eso es un sesgo que naturalmente se explica a partir de grupo. ¿A quién le pertenece? No, él es de la familia tal. No, es de la familia tal, este no podría haber cometido este tipo de delito. Tiene buena formación. ¿Dónde ha estudiado? Ha estudiado en un colegio en donde todos son chisitos, gringos. No, eso es imposible. Sus valores están bien hechos. Este no podría haber cometido un delito. Sesgos. Sesgos, un constreñimiento mental que a veces perjudica propiamente la actuación del proceso. Dentro de esto existen algunas técnicas interesantes que se han desarrollado. Podemos señalar las siguientes técnicas. El sesgo retrospectivo interfiere en los sujetos haciendo que el conocimiento del resultado ocurra o produzca de la impresión que era inevitable. En un primer intento debían en este caso haber sido forzados esos sujetos a poner en cuestión inevitable del resultado. Es decir, intenta que el juzgador se convenza de que el resultado podría haber sido distinto. Este es un trabajo muy interesante que se tendrá que hacer en un momento, la que nos corresponda a nosotros, ¿no? Las técnicas de neutralizarlo, para que el señor juzgador no piense que porque de repente al quien se le está acusando. ¿Recuerdan algo interesante que se plantea y que finalmente algunos magistrados creen que eso es un grave y fundado elemento de convicción? ¿Cuál es un grave y fundado elemento de convicción? No, el señor ha sido investigado por otros delitos. Por lo tanto, ya se prejuzga que su actuación previa da razones a que este podría ser un posible delincuente y que haya cometido el delito, sobre todo cuando se hace una resolución como la que nosotros encontramos, tratándose obviamente de una prisión preventiva o tratándose del mismo caso en concreto. Algunos creen que eso es una motivación interesante, que da razones de que sus actuaciones previamente, ¿cierto?, se habría entendido de que este es un delincuente nato, o sea, no hay opción a que este se salve. Y me gustaría, en el caso en concreto por tiempo, que nos interesa a nosotros, hablar sobre las jurisprudencias. Y para eso pasamos para esta parte de acá y nos prestan atención en este contexto. El recurso de nulidad 300-2021, publicado pues el 10 de noviembre de 2021, ¿qué nos ha establecido? ¿Qué nos dice? Nos ha dicho algo sumamente interesante y que ustedes seguramente lo han escuchado, queridos amigos, queridos estudiantes que están detrás obviamente de la cámara, habrán escuchado. Esto generó mucha polémica, este recurso de nulidad, porque en este recurso de nulidad habían establecido los jueces que los testigos presentados de parte, es decir, por los que están siendo investigados, es decir, por los acusados, son testigos inidóneos y no tienen un valor probatorio. ¿Y por qué? Porque se entiende que esos testigos son testigos, digamos, parcializados, ¿no es cierto?, en favorecer propiamente al investigado o al imputado. Por lo tanto, si son testigos parcializados, son testigos que de todas maneras van a favorecer al imputado, por lo tanto, esto dice así, el recurso de nulidad 300-2021, decía de que eso no podría valorarse. No tendría un valor probatorio porque estos son testigos, se entiende, ¿no es cierto?, que no generarían una convicción objetiva y real porque se entiende que son testigos comprados. Entonces, si son testigos comprados, ¿por qué un juez tendría que valorarlo? Él valora los testigos que ha introducido Fiscalía en su oportunidad, pero si es que lo introduce la defensa técnica, esto tendrían un valor menor. Es más, no tendrían en una balanza, ¿cierto?, entre los testigos Fiscalía presentados y dentro de su parámetro y los testigos de la defensa técnica, estos no tendrían la misma validez. Esto fue importante, ¿por qué?
¿Por qué, señores? Porque este tema, felizmente, a posterior ya la Suprema ha ratificado y ha dicho que frente a esa situación existe pues un error, ¿no? Existe, obviamente, no debe ser considerado como tal, toda vez que, note usted, si ese criterio es cierto, de que los testigos presentados por las partes no deben tener el mismo valor probatorio que los testigos presentados por Fiscalía, técnicamente te está afectando tu derecho a la contradicción. Técnicamente está afectando al principio de presunción de inocencia. Técnicamente te está afectando, ¿no es cierto?, a las garantías constitucionales que deben verse en el proceso. Eso fue una de las actuaciones más evidentes, obviamente, de sesgos cognitivos a la que nosotros obviamente hemos encontrado dentro de la naturaleza, obviamente, a la que nosotros estamos hablando, que son sesgos cognitivos, en concreto, sesgos cognitivos de confirmación, porque ellos ya tienen una idea preexistente de que todo aquel testigo que sea presentado por la defensa técnica casi siempre es un testigo nulo, es decir, no valorado. Ya existe un criterio propiamente por parte de muchos jueces cuando hacen este tipo de valoración y obviamente tienen un constreñimiento alucinante, perjudicial sobre todo, para la verdad material o la actuación probatoria que uno obviamente intenta llevar a cabo dentro de una audiencia con las garantías constitucionales que se establecen. Otro tema interesante fue el acuerdo plenario, el 02-2017, CJ 116. ¿Por qué es importante este criterio? Porque en este acuerdo plenario se fijan algunos criterios importantes que lo vamos a mencionar. El primer criterio dice que en el caso de la valoración de las pericias, estos tienen que ser, ¿no es cierto?, que generen equidad, objetividad y lo más importante, una solvencia. Tanto de conocimiento como una solvencia moral, entiendo yo. A eso se refiere, o sea, la moralidad de que el trabajo se hizo bien y la moralidad de que el trabajo se hizo obviamente con ideas propiamente y conocimiento puro. La objetividad de que no hubo en absoluto alguna parcialización. Y lo más importante es que hay una equidad de aquellos documentos que se han presentado y se han valorado por parte del especialista. Siendo esta situación, resulta pues que el recurso de nulidad 324-2019 Callao ha establecido algo que luego ha generado mucha polémica. ¿Cuál fue la polémica que se generó con este recurso de nulidad? Misma circunstancia del recurso de nulidad 300-2021. Dijo que las únicas pericias que tienen el valor equitativo, objetivo y solvente son las pericias presentadas, ¿no es cierto?, en el decurso de un proceso. Porque las pericias que son de parte, en una valoración, las de parte no tendrían, obviamente, la objetividad y no serían solventes para garantizar una decisión en base a esta última. Es decir, en castellano, las pericias que presenten las partes no deben tener un valor probatorio porque se entienden que esas son pericias, ¿no es cierto?, como se puede decir, express y sobre todo a voluntad de quien lo presenta. Por lo tanto, el juez: no te hagas lío, no valores estas pericias, tranquilo nomás, tú sigue valorando la pericia que te ha presentado el Ministerio Público. El de parte no nos interesa. Note usted que este sí ha sido un tema muy debatido, porque ya que nos dijeron que los testigos no podemos presentar porque se entiende propiamente que estos testigos tienen una condición, digamos, de ser subjetivos y por lo tanto pierden el valor probatorio. Ahora viene que las pericias presentadas de parte tampoco tienen un valor. Entonces, señores, nos preguntamos, ¿para qué? Pues en el contexto nosotros tenemos que hacer una confirmación, un trabajo en equipo. Finalmente, si no lograste, si la defensa técnica, perdón, si el imputado no ha tenido una correcta defensa y finalmente en la etapa que corresponde introduce una pericia de parte, ¿no es cierto?, a sabiendas que es parte de una estrategia. ¿Para qué nos hacemos tanto lío si ya los jueces dicen que esas pericias no deben tener el mismo valor probatorio que las pericias obviamente oficiales? Es decir, entre las oficiales y las de parte, el juez tiene que valorar las pericias oficiales, las de parte no. Esto ha cambiado, obviamente ha emitido nuevamente la Suprema, ha tenido que pronunciarse y decir: no es cierto, esto no debe seguirse, esta es una regla equívoca, ¿no es cierto?, a través de este recurso de nulidad a la cual los jueces no deben vincularse. Pero ¿saben qué? Aunque no lo vinculen, el hecho de que se haya desarrollado en un recurso de nulidad suprema, el hecho de que se haya desarrollado en muchas sentencias significa que hay muchos jueces que así lo creen. Y eso es un sesgo de confirmación, porque ya vienen con un
prejuzgamiento antes del proceso. O sea, da lo mismo lo que se vaya a valorar. El juez dice, a esas pericias yo no las voy a aceptar, a esos testigos yo no los voy a valorar. Y en un país en donde nosotros tratamos de que esto constituyan garantías constitucionales, garantías procesales, este tipo de situaciones sí afecta directamente los derechos, sí afecta directamente al proceso y sobre todo a la verdad material. Construcción de una sentencia respecto a las motivaciones internas y las motivaciones externas. Hay un enorme vacío y eso sí nos debe preocupar absolutamente a todos aquellos que estamos interesados no solamente en conocer el derecho, sino en saber la funcionalidad y el órgano obviamente que lo controla y lo vigila, cómo está funcionando. Y en el último tema en el cual vamos a terminar el día de hoy, hay una jurisprudencia que generó pues en realidad, incluso que ha sido producto cuestionamiento. LP ha sido una de las principales instituciones que se ha levantado y posteriormente se levanta también la voz de protesta diferentes colegios de abogados, como es el Colegio de la Libertad, el Colegio de Abogados de San Martín, el Colegio de Abogados de Lima. Entre casi todos los colegios se pronunciaron en contra un tema interesante. ¿Cuál fue, aparte de estos dos? Hay una tercera sentencia que es simplemente una de las emblemáticas. Es en la cual los jueces deciden, ¿no es cierto?, que una señora que había, una chica, una joven, que había ido a la discoteca y al salir de la discoteca, esta habría sido violada. Ellos dicen que no existe violación porque se logró determinar que la chica habría estado utilizando una ropa interior color roja. Por lo tanto, como ha utilizado una ropa interior color roja, se entiende que la chica no puede haber sido violada porque ella salió decidida, ella salió embelesada directamente a tener relaciones. Y por lo tanto no puede constituirse desde esa perspectiva un acto de violación. No puede, porque el hecho de que ella se haya encontrado con un encaje, con una ropa interior color roja, significaba que ella sí quería. Imagínense esos actos tan perversos, retrógradas, ¿cierto? Y ni siquiera puedo decir inquisitivo, porque eso no podría ser inquisitivo. Ya quisiéramos muchos, entiendo yo, muchos abogados que así pues resuelvan con ese criterio tan subjetivo, ¿no es cierto? Los casos en donde sobre todo se defienden, ¿no? Pero en el tiempo hay que saber defender también la academia y la decencia del conocimiento también tiene que estar en que ese tipo de prejuicios no puede, bajo ninguna circunstancia, ser razonadas y ser aceptadas. Qué bueno que en su oportunidad, obviamente, el Colegio de Abogados, en su conjunto, las instituciones y los mismos abogados de las universidades, finalmente se pronunciaron en contra, obviamente, de esta sentencia porque fue de por más escandalosa. De por más escandalosa. Qué escándalo que los jueces crean que una persona, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, ciertas tendencias, entonces no puede decir que fue violada porque ya tenía la predisposición a tener ese día de relaciones. Eso sí es obviamente contraproducente o, como decía mi maestro, el doctor Eduardo Pacheco Yepes, es contra natura y jalada de los pelos en la construcción de la sentencia, por si acaso, en la construcción de la sentencia. Entonces, este tipo de situaciones en el tiempo nos han venido entregando a nosotros, sobre todo para los fundamentos de explicación, queridos amigos, ¿no?, diferentes casos. Casaciones, por ejemplo, como el recurso de nulidad 760-2021, en donde nos habla necesariamente sobre los sesgos de confirmación respecto al siguiente punto, el sesgo de incapacidad que tienen de ver el razonamiento judiciales, donde los operadores de justicia emiten las informaciones, propiamente las de las pruebas. Entre otros que están obviamente en la casación 851, Puno, sesgo cognitivo de género, y este sí ha sido un sesgo que en el tiempo incluso ha generado nuevas posiciones en el derecho, los famosos sesgos de cognitivos en enfoque de género. Enfoque de género, esos en el tiempo de verdad yo creo que van a tener nuevos estudios y sobre todo porque ya existen nuevas posiciones por parte de los magistrados de que también una mujer que, por ejemplo, agrede a otra mujer constituye propiamente feminicidio. En el caso de tratarse pues de la muerte, puede constituir inclusive el delito de feminicidio, porque no interesa el sexo, lo que interesa es qué se creía. Supongamos que hay dos personas que son lesbianas, dos. Obviamente uno tiene que tener un valor preponderante, o dos personas que son gays, para que las cosas suenen como tal. Pero siempre tienen diferentes condiciones, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa si es que el que se creía, ¿no es cierto?, no ser del género al que pertenece, sino en la creencia vive como tal, porque es una cuestión subjetiva, ¿no es cierto?, termina matando. Puede existir o no el delito de parricidio, puede existir o no el delito de feminicidio, perdón. Esa es una circunstancia que obviamente las casaciones ya lo han establecido, pero que previo a eso hay algunas sentencias que han quedado obviamente en el tintero y que seguramente en una próxima clase la vamos a dialogar o la vamos a hablar, o por lo menos vamos a tratar de que esa información se pueda masificar y tener obviamente mejores perspectivas. Ya la jurisprudencia ha establecido 5 criterios respecto a ello y que nos ha dado a nosotros ciertas luces de entender un poco más de cerca, y esto es también en función a la Corte Interamericana de Derechos, que nos ha puesto la base de cómo se debería pensar, juzgar y concretamente condenar si se tratase de un delito de feminicidio. Ya no basta solamente que se crea, ¿no es cierto?, como tal, o que exista el odio hacia la mujer. Ya no. Ya existen otras nuevas perspectivas que creo que no necesariamente se ven con enfoques, pero que nos ayudan sobre todo a ciertos sesgos, por lo cual los magistrados, obviamente en el tiempo, han desarrollado esa posición. Entonces, respecto a ello, es un poco el día de hoy que queríamos comentarle a ustedes, ¿no? Sobre todo esta clase, que es una clase que tiene que ver con aquellas situaciones. Un poco para ir terminando, ir dándole unas pautas. No nos olvidemos que este tipo de sentencias en el tiempo también adolecen de algo que es sumamente importante en conocerlo. ¿Cuál es el punto en concreto? Recordarán ustedes que en el tiempo nosotros también hablamos sobre las famosas falacias de la argumentación, ¿no es cierto? Estas falacias se han constituido, ¿no es cierto?, en ciertos argumentos. 2, como para ir terminando. Recuerdo mucho en una interpretación respecto al delito de tráfico ilícito de droga, y solamente para acreditar no al que transportaba, sino a quien le pertenecía, una falacia interesante dijo, bueno, como la persona ha recibido 6 llamadas a quien se lo intervino, y el señor a quien supuestamente dice, en declaración dicen que es el titular, el dueño de esa droga, él, mientras este había sido intervenido, había recibido 6 llamadas. Ojo, no se analizaron las llamadas o el contenido porque nunca se contestó, pero bastó que haya llamado en 6 oportunidades para decir, eso nos da fe y nos da a entender a nosotros como colegiado que esas 6 llamadas constituirían prueba irrefutable de que él era el dueño de la droga. Ese tipo de situaciones, señores, las vamos a pasar a diario. O como por ejemplo, cuando tú vas con todo contra en este caso, los argumentos probatorios que puede traer y los elementos de prueba, las fuentes de prueba que presenta el Ministerio Público, y resulta que el magistrado no le interesó las fuentes de prueba, no le interesó la valoración, la actuación, no le ha interesado. Él decide simplemente, dice, bueno, se comprobó que el señor era un funcionario. Y al ser funcionario, él tenía rol, el deber de cuidado. Por lo tanto, es culpable. Y lo debatido durante el proceso y las pruebas y los testigos se zurran en los testigos, se zurran en las pruebas, se zurran en los especialistas. No, basta con que se haya reafirmado que el señor era un funcionario y básicamente siendo funcionario este señor, ¿no es cierto?, tenía que cumplir ciertos roles. Las incumplió y por lo tanto el delito está hecho. No me interesa qué más se discuta. Ese tipo de situaciones, señores, en el fondo son sesgos. Ese es un constreñimiento mental, pero hay algo que sí es importante, es que cuando, por ejemplo, los magistrados digan el mensaje a tal, eso se llama un vicio de argumentación que ya muchos seguramente conocen como el vicio ad populi. Voy a decir lo que la gente quiere escuchar. Tanto el Ministerio Público, en vicio de argumentación ad populi, decide, vamos a esta teoría, a este caso lo vamos a llamar, ¿no es cierto?, mi primera gotita. El señor fulanito menganito violó en el hotel no sé cuantito. Y por lo tanto el título a nuestra historia se va a llamar Mi primera gotita. Ya está. ¿No es cierto? Y la otra parte seguramente planteará también su caso. Son vicios de argumentación, señores, que más que discutir en esencia o actuaciones de valoración, se discute simplemente poesía o se discute de repente algunos elementos que no necesariamente intervienen, ¿no es cierto?, en la decisión o deben intervenir en la decisión de un magistrado. Como eso, señores, hay muchísimos casos que a medida siempre vienen ocurriendo, vienen pasando, y creo que nosotros debemos tener muchísimo cuidado porque en la etapa de juzgamiento lo más importante, señores, es la actuación de la prueba. La actuación. Y note usted algo, el juez solamente puede valorar sobre aquello que se actúa, porque si el juez valora algo que no se actuó, estamos ante un sesgo.
Bien, eso sería hasta este momento, en todo caso, mi participación. Si es que hubiese alguna pregunta, siempre estamos a la predisposición de poder contestar. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Efectivamente, tenemos preguntas que nos han escrito en el chat, pero invitamos a que los alumnos puedan intervenir activamente, interactuando, encendiendo su micrófono. Pueden levantar la mano para nosotros activarles el audio. Los esperamos, los invitamos a que puedan ir levantando las manos para poder intervenir y realizar su pregunta de manera directa al docente. Vamos a comenzar dando lectura a los colegas que nos han escrito sus dudas en el chat. Comenzamos con el colega Richard. Doctor, ¿cree usted que el entorno o vivencia del juez puede acarrear sesgos cognitivos al momento de aplicar máximas de la experiencia cuando motiva la sentencia? Una referencia es el expediente 2822-2019 ICA, el caso de la prenda íntima roja. Sí. Sí, claro, eso incluso en su oportunidad, hace un momento ya lo dialogábamos, ¿no? Efectivamente, o sea, yo entiendo que finalmente los jueces, como todos nosotros, somos seres humanos que igual convivimos, somos seres sociales por naturaleza, nos asociamos, seguramente construimos a partir de cultura, a partir de ciertas circunstancias, escenarios especiales que nos llevan a entender y tener alguna posición de vida. El detalle es que como tú, y en el caso en concreto como magistrado, tienes una obligación. El juez conoce derecho. El Iure ad novet curia no es solamente una imposición, o como decía mi maestro, el gran Eduardo Pacheco Yepes, el Iure ad novet curia a partir de la novia del cura, no solamente es eso, sino es que el juez al conocer derecho debe entender que la naturaleza más esencial por el cual tiene que finalmente dar respuesta a partir de la elaboración de una sentencia está basado en aquello que se actuó, la prueba actuada. Y entonces, ¿en qué parte pues se puede actuar una situación subjetiva de esta condición de la prenda roja, ¿no? O sea, eso sí fue totalmente criticable y fue evidente el sesgo, ¿no es cierto? En este caso, una sentencia con sesgo que había perjudicado en su oportunidad, en este caso, al proceso. No es que a una persona, sino al proceso. La verdad material no puede ser afectado bajo ninguna circunstancia. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la implicancia del populismo penal en los sesgos cognitivos y cuál cree usted que es el vicio más recurrente en los sesgos cognitivos? Es complicado. En el populismo penal nosotros hemos encontrado muchísimas circunstancias en realidad. Me parece que por el populismo penal, digamos que el sesgo más recurrente es el sesgo de confirmación. Como ya les digo, a ver, supongamos nada más, para que tengan una idea, vamos a colocarlo así, ¿no? En estos últimos tiempos, desde el 2016 en adelante, nosotros tenemos a muchos presidentes bajo prisión preventiva o en todo caso ya en acusación o a candidatos que ya se encuentran. Incluso el caso de los cuellos blancos, los jueces también fue, digamos, un escándalo de mayores. ¿Ustedes se han percatado de algo? Yo les voy a plantear un tema. Ustedes conocen el caso de César Inostroza Pariachi, el ex magistrado de la Suprema. A César Inostroza Pariachi, sobre todo, quiero que presten atención en un caso, y por si acaso no soy ni el abogado, ni conozco a César Inostroza Pariachi, pero sí conocemos un caso en concreto. No he litigado, pero el caso es de conocimiento porque se encuentra obviamente en las esferas jurídicas. ¿Recuerdan ustedes el caso de César Inostroza Pariachi cuando agarra y recibe la llamada ganadora y le dice, hermanito, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que están pidiendo, hermanito? ¿Cómo? ¿Que le reduzca o qué quiere? Que lo absolvamos. ¿Qué quiere? No, él dice, y la palabra que él solamente menciona es ¿qué quieren? Ojo, ¿qué quieren? No dijo nada más, solamente dijo ¿qué quieren? Ese audio se filtró. Y al filtrarse dijo el maldito juez, en un caso de violación, indemnidad sexual, por cierto. El maldito juez estaba preguntando qué quieren, es decir, estaba negociando una sentencia. ¡Qué maldito! ¿Cómo es posible? La prensa se horrorizó, se han escandalizado. Muchas personas que por lo general solamente leen titulares se quedaron en esa premisa.
Y recuerdo en una entrevista que se lo hacen antes de que vaya a España, se fugue a España, César Nostroza Pariachi, le dijo en una explicación muy interesante cuando se le entrevista en Panorama, él simplemente dice, sí, respecto a ese caso quiero comentar algo. Sí, ¿cuál es el tema? ¿Por qué usted habló que qué quieren? Y él decía, no me refería a qué quieren sobre un tema de condena, sino qué quieren, es decir, qué quieren hablar conmigo, ¿para qué? Y todos, no resulta muy creíble que eso sea lo que haya hablado, más con los anticuchos y precedentes pues que venía César Nostroza, ¿no? Pero él suelta una información y que eso tiene que ser corroborado, obviamente, por aquellos que estamos inmersos en el litigio. Él dice, pero en esa sentencia nosotros le duplicamos la pena. La pregunta es, ¿y esa duplicación de pena que sí se encuentra, sí es viable? O sea, sí es correcto porque esa sentencia sí salió a la luz posterior en un medio de comunicación pública, esa sentencia, donde efectivamente él no redució, no negoció, todo por el contrario, duplicó la pena. Pero como la información ya se derramó solamente en que existe un negociado, un acto de corrupción, el resultado del proceso de esta información, muy poco interés. Y en este país, en estos últimos años, y creo que el doctor Gianfranco lo habrá dicho como tal, sobre todo porque para nosotros es sumamente importante, hay un tema que a nosotros sí nos preocupa en realidad. Las instituciones en este país se vienen cada día a menos y a veces solamente es la prensa la que termina manejando las condiciones, si es justo, si es injusto, si es verdad o es mentira y lo peor de todo, si es culpable o es inocente. Yo creo que los jueces deben tener todavía cierta objetividad. En el caso de Keiko Fujimori, cuando se fue a sala, ya lo expliqué en una clase anterior, el doctor era el doctor en ese entonces que iba a resolver su prisión preventiva, era el doctor Saguanay, presidente incluso de la Sala Nacional, o sea, un magistrado respetado. Pero ¿qué hizo Cuarto Poder en ese entonces? Creo que estaba Guillermo Sondray, estaba dentro de la dirección con Sol Carreño. ¿Qué hicieron ellos una semana antes de la emisión de la resolución de segunda instancia del pedido de prisión preventiva de Keiko Fujimori? ¿Qué hicieron? Publicaron las historias o los trapitos escondidos del tremendo juez Saguanay. Y dijeron, ha liberado a un narcotraficante, ha hecho esto, y cuidado ahí, no vaya a ser que le otorgue la libertad. Qué bonita prensa, haciendo su trabajo, qué bueno. Pero ese tema simplemente era una advertencia. Mira lo que sabemos, así que cuidado, vayas a decidir de esa forma. En este país, el populismo jurídico, el populismo penal, en realidad es absorbente. O sea, hoy por más, recuerdo, con esto termino. Nosotros estábamos defendiendo a un magistrado, un fiscal. Y dentro del proceso, incluso notamos, evidenciamos ya en el proceso contradictorio propiamente el tema de que había una situación que no se había considerado, la atipicidad de la temporalidad por el delito de cohecho, como tal. Las promesas no se habían dado al instante, sino que el hecho fue con 2 llamadas a posterior, cuando el acto en concreto, supuesta promesa, ya se había dado. O sea, no existía forma de que eso se relacione. Por lo cual el Ministerio Público nota y dice, efectivamente, doctor, creo que, y reconoce, en audiencia reconoce que existe una equivocación por atipicidad. Aún así, señores, cuando se trata de un fiscal, cuando se trata de un funcionario, cuando se trata de una persona conocida, qué hermosísimo es ponerse la medalla acá y decirle, mira, yo lo condené, yo fui el que dices, porque eso obviamente son galardones para tu vida. Vamos a luchar contra la corrupción, llámese como se llámese. Pero si el fiscal dijo que no, y hay una defensa objetiva, y se plantea un supuesto, y no existe en este caso un elemento mayor de tipicidad, sino de atipicidad, ¿aún así condenas? Esos son sesgos, esos son populismos por el cual obviamente en este país tenemos mucha controversia y sobre todo nos encontramos en el litigio. A veces nos amarga, a veces sonreímos y a veces celebramos con nuestros clientes. Siempre es así. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta del colega Joel, que nos indica que es su alumno. ¿Usted cree que el factor principal de las injusticias en el Perú sea los sesgos cognitivos? A ver, gracias Joel, más bien saludos también con ello también a algunos alumnos que seguramente están conectados, con quienes siempre estamos compartiendo. Yo no creo que el sesgo en realidad es una fuente, digamos, del 100% de los errores que puedan tener, porque
Estoy hablando solo de cuestión de errores, porque también hay muy buenas sentencias que uno tiene que empezar a valorar y respetar. Hay muy buenos jueces en este país, muchísimos buenos jueces, con el cual incluso construyen doctrina y nos enseñan a nosotros sobre todo a cuál es la línea y hacia dónde debemos ir nosotros con el proceso. Pero sí puedo decir que del sesgo cognitivo en realidad en el Perú, en razón a si existe errores o injusticias, debe ser en realidad un 5%. No son muy conocidas y muy visibles este tema con sesgo, pero quizás en ciertos casos emblemáticos ha pasado. Por ejemplo, el tema pericial, esto del recurso de nulidad 324-2019, este tema pericial en realidad consideren que esto sí es esencial casi para todos los casos. Casi para todos los casos. O este recurso de nulidad 320-21 sí ha sido un caso emblemático porque se trataba pues de una interpretación sesgada frente a los testigos. Nos limita la posibilidad de hacer un ejercicio correcto. No sé si finalmente termina en justicia porque, como siempre he dicho, el abogado defiende con estrategia. No defiende con otras actuaciones, defiende con estrategia. ¿Qué estrategias planteas? Si conoces a tu juez y sabes que tiene alguna limitación de sesgo, por lo tanto deberíamos nosotros utilizar alguna regla justamente para contradecir eso y que no vuelva a pasar. Doctor, ya hemos terminado con todas las preguntas. Le agradecemos nuevamente su presencia, agradecemos la activa participación de los alumnos. Al inicio de la clase nos mandaban saludos desde Colombia. Así es, LP siempre llegando hasta instancias internacionales. Ya daríamos paso, doctor, a sus palabras finales. Bien, muchísimas gracias. Voy a pasar acá. Solamente agradecer infinitamente a LP que en estos tiempos obviamente nos está dando la oportunidad, en principio, de poder seguir dialogando, seguir pensando el derecho y sobre todo por la enorme posibilidad que genera los espacios, obviamente, a todos los abogados de este país. Quiero agradecer infinitamente a ustedes por esa especial, obviamente, consideración. Marcelo, te agradezco muchísimo sobre todo. Sé que estás a cargo de toda esta parafernalia que es el derecho penal muy fuerte y sobre todo estás haciendo los esfuerzos para que los mejores expositores de derecho penal puedan acompañarnos y de eso hacer extensivo siempre a los diplomados, hacer extensivo a todas las actividades que viene realizando LP. Hoy por hoy, LP constituye la fuente principal del aprendizaje o de lo que dice el maestro Aldave, el saber integrado. Y con eso solamente permíteme una pequeña palabra, siempre dedicar este tipo de clases siempre obviamente a mi familia, a mi esposa, a Sari, a mi madre y a todas mis hermanas, a mis hijas y lo más importante al estudio jurídico Ágora. Muchísimas gracias.